Hola, espero que estén súper bien. Nosotros somos el grupo Byung-Chul Han, compuesto por Matías Cachaña, Caterina Araya, Catalina Campuzano y Esteban Hernández. Eh, Hoy vamos a exponer sobre el artículo llamado La política social desde una perspectiva sociológica de Carlos Barba Solano. El autor mexicano Carlos Barba Solano es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Ciencias Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara y su principal línea de investigación es una perspectiva comparada sobre política social, sistemas de protección social y regímenes de bienestar en América Latina y México. El texto que analizamos para este trabajo fue escrito en 1995 en México. Con respecto al contexto, en el ámbito económico, a finales del año 1994 y principios de 1995, México ingresó en un periodo de recesión económica llamada popularmente el error de diciembre o el efecto tequila. Esta recesión se debió principalmente a déficits fiscales, una elevada deuda externa y casos de corrupción que restaban cuantioso capital al Estado. Por otro lado, en el ámbito social y político, en enero de 1994 se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el cual estuvo operando como una organización militar hasta el año 2006. Este hecho y los derivados de este movimiento provocó un gran impacto tanto en la esfera política como social de México. El texto tiene como objetivo central, en palabras del autor, establecer el estatus teórico de la política social dentro de la sociología para poder situarla posteriormente en el contexto de las grandes transformaciones experimentadas por la sociedad moderna a partir de la década de los 80, haciendo uso de diversas herramientas analíticas proporcionadas por la teoría sociológica. Para ello, el autor desarrolla tres principales apartados. En el primero de ellos, realiza un análisis de los tres órdenes de fenómenos que integran al mundo social en la modernidad, los cuales corresponden al sistema social, las organizaciones y la interacción social. Al respecto, el autor señala que cada uno de estos órdenes se encuentra claramente distinguido entre sí y que actúa como entorno de los demás, por lo que tienen sus propias lógicas al mismo tiempo que coevolucionan. En el segundo apartado, el autor aborda el fenómeno de la integración social, describiendo los diferentes procesos y mecanismos por los que se desarrolla y la tendencia en el mundo moderno a las crisis socioculturales, las cuales tendrían su origen en la cada vez mayor organización y especialización de la sociedad. También se establecen las diferentes formas de intervención sistémica y se realiza un pequeño recorrido histórico respecto al rol del Estado y la manera en que éste interviene en diversas esferas de la vida social. Finalmente, en el último apartado, el autor busca definir la política social como un objeto de estudio sociológico, exponiendo sus principales características derivadas de la revisión teórica que realiza y concluyendo que la política social funciona como un dispositivo estructurante de la acción, utilizada por el Estado para intervenir en procesos de organización social. Ahora vamos a resumir los principales argumentos del texto que engloban el objetivo principal. A partir de la teoría de Durkheim en la división del trabajo social, Barba argumenta que ante la creciente diferenciación y especialización de la sociedad moderna, las instituciones, los sistemas y las interacciones sociales se desarrollan, al menos en parte, para garantizar la integración social. En este sentido, plantea que el proceso de unificación de individuos y sociedades se da por dos vías, la interacción social y la intervención sistémica. No obstante, siguiendo el planteamiento de René Larraux, se da la paradoja de que los agrupamientos sociales producen la negación de la idea misma de comunidad, por lo que Barba argumenta que la organización produce anomia, es decir, que las instituciones sociales producen individualización o resistencia social, lo cual deriva en crisis de integración. En dichas condiciones, plantea que surge la necesidad de una intervención para evitar que el conflicto social separe los vínculos institucionalizados. Es ahí cuando aparecen los sistemas para hacer frente a dichos problemas. En relación a lo anterior, Barba expone que en el siglo XX se asiste a la consolidación del sistema político-administrativo más conocido como Estado benefactor, donde el origen de la intervención estatal, tanto en el subsistema económico como en el sociocultural, se da a raíz de las tendencias a las crisis que se generan en ellos. Así,
argumenta que la política social ha sido el mecanismo fundamental en la solución pragmática de problemas de integración social por parte del Estado, donde se intentan sustituir la integración social por formas sistémicas que buscan regular el proceso de diferenciación creciente de la sociedad moderna. Finalmente, Barba sostiene que la política social se adentra en una fase de redefinición, dado el surgimiento de nuevas formas más flexibles de intervención, las organizaciones sociales que desplazan su atención, al menos parcialmente, de las organizaciones de clase y la ponen en los movimientos sociales y en organizaciones no gubernamentales. Sobre la conexión del texto con otras perspectivas, el artículo presenta 3 órdenes de la modernidad, haciendo referencia a los postulados de Giddens, Touraine y Luhmann, intelectuales que calzan en 2 puntos. 1. La modernidad se caracteriza por la separación creciente de las interrelaciones personales, las instituciones y los sistemas sociales. 2. La incapacidad de la tradición sociológica clásica para dilucidar dicha separación. Ante ello, Barba busca matizar los problemas de la integración social en base a los postulados de Max Weber, planteándose la siguiente pregunta. ¿Por qué la modernidad está caracterizado por una creciente organización de la vida social? Durkheim señala que a medida que la sociedad moderna se va complejizando, devela que la relación de los individuos con ésta se hace cada vez más problemática, influido por la expansión del individualismo a manos del crecimiento de la división social del trabajo y la especialización. En la sociedad moderna, disculpen, en donde surgen las organizaciones, ya que las relaciones cara a cara no bastan. Cuando las organizaciones se traducen en un conjunto sumamente heterogéneo y entrópico, surgen los sistemas. El proceso de unificación de los individuos y sociedades se da por 2 vías, la interacción social y la intervención sistemática. En este primer caso, la noción de integración social trata sobre la constitución y organización de las identidades colectivas desde la interacción y las organizaciones sociales. Dicho proceso es denominado socialización. En el segundo caso, a base de la división social del trabajo, la integración de los individuos a la sociedad ha sido medida, a través de normas de acción que se transforman en un poder externo. Como expresa el autor en base a Max Weber, es una forma de control como el dinero y el poder, los cuales crean estructuras sociales ancladas a un esquema normativo a través de instituciones políticas, etc. Respecto a la relevancia disciplinar del texto, el autor trata de poder establecer el estatus teórico de la política social dentro de la sociología, basándose en la idea de que la política social puede ser estudiada como una intervención sistemática para poder resolver las crisis de integración social producidas por organizaciones o interacciones sociales, pues entendiendo el Estado como sistema, podría comprenderse que la política social está compuesta por un conjunto de instrumentos asociados al gasto público que permiten al Estado atender las demandas sociales, sin ser la política pública una respuesta a las demandas sociales, sino más bien una al sistema estatal que tiende a reproducir las diferencias entre el sistema y entorno. Todo ello a través de la conformación o alteración de la alteridad latente en la sociedad, como también segmentar a la sociedad y sustituir la integración social por formas sistémicas que buscan regular el proceso de diferenciación creciente que se traduce en desigualdad, anomia, pérdida de sentido y crisis de legitimidad. Y bueno, eso hacía nuestra presentación sobre el texto de Carlos Barba. Y eso, espero que estén súper bien y eso.